Gusto recibir aquí en el estudio de Grupo Fórmula Arturo Castañé, ya usted lo va a ubicar, es el denunciante, el que ha descubierto todas las propiedades que tiene la candidata al gobierno de Veracruz por Morena, Rocío Nale. Arturo, bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias por estar acá. Buenos días, Azucena, muchísimas gracias. Y el abogado Arturo Nicolás Baltasar, abogado, buenos días. Gracias, buenos días. Gracias, buenos días a los dos. Bueno, pues están acá en la Ciudad de México porque van a presentar ante la Fiscalía General de la República una denuncia contra la candidata Rocío Nale. Es correcto. Venimos a presentar la denuncia penal ante la Fiscalía General de la República en contra de la señora Rocío Nale y también en contra de su esposo, el señor José Luis Peña Peña. Los delitos. Por los delitos por hechos de corrupción, uso ilícito de atribuciones o facultades y enriquecimiento ilícito. Tú, Arturo, has revelado el montón de propiedades que tiene la candidata del gobierno de Veracruz, lo que no sería un pecado, lo que no es un delito por sí mismo, siempre y cuando coincida con tus ingresos, con tu declaración patrimonial y con tu trabajo, ¿no? Entonces, esto tiene muchos claroscuros. Cuéntame cuántas propiedades has encontrado a Rocío Nale y a su esposo y a su familia. Hasta el momento son 7 propiedades, 3 de ellas que llaman altamente la atención. Me refiero a la Casa del Dorado, al departamento en San Pedro Garza García y a la casa en Villahermosa, Tabasco, en el fraccionamiento El Country. Sin dejar de mencionar también el otro terreno en El Dorado, una casa en... El Dorado es en esta casa Coatzacoalco. lujosa con yates, sí, etcétera. Exacto, está la casa y otro terreno que compró su esposo de 555 metros cuadrados con un valor de 7.5 millones. O sea, esta propiedad del Dorado, junto con el terreno, ¿qué valor tiene? Mira, lo que me han dicho expertos en la cuestión inmobiliaria es un valor alrededor de los 50 millones de pesos. 50 millones de pesos ahí en Veracruz, en donde Cruz. quiere ser gobernadora. Es correcto. Y bueno, llama la atención que además, digamos, esta es una cosa mía, que las propiedades están en lugares donde se están haciendo obras, ¿no? Claro. Del gobierno, obras grandísimas como Dos Bocas, por ejemplo, en Tabasco. Es correcto. Sí, a mí llamó mi atención, yo fui a visitar a unos amigos ahí al Dorado, es cuando llama mi atención esta mansión y veo también el movimiento de 7 Suburbans, todas ploteadas con el nombre de la señora, más de 30 guardaespaldas o gente de su seguridad, bloqueada la calle donde vive la señora. Entonces, al llamar esto mi atención, pregunto qué hacen ahí pasaba, ese convoy. Ajá. y me dice, no, es que ahí vive la señora. Entonces ahí es donde yo tomo las primeras fotografías y digo, bueno, no puedo creer que una persona que gana 106,000 pesos mensuales, quien declaró en su declaración patrimonial tener únicamente 2 o ser propietaria de 2 casas, una por 175 metros cuadrados, que ella dice que fue donada, una más por 425 metros cuadrados y declara un solo vehículo, una Nissan X-Trail, modelo muy atrasado, y bueno, y yo veo todo ese despliegue de Suburbans, último modelo, súper blindadas, que cada una vale más de 3 millones de pesos, entonces dices, bueno, pues no, esto no me cuadra. Dices, El Dorado, casa y terreno, departamento en San Pedro, casa en Tabasco, 3, ¿cuáles son las otras 5? Otra casa en Coatzacoalcos, el otro terreno del Dorado y un terreno más en el municipio de Monterrey, que apenas voy a dar a conocer las escrituras. En todo Monterrey, Nuevo León. Municipio Monterrey. ¿De qué dimensiones? No es un terreno mayor, no es un terreno muy grande. ¿Qué costo? Son 200. ¿En qué colonia, sabes? Sí, es una colonia que llamó mi atención porque es una colonia hasta eso popular. No es un terreno con un valor muy alto, pero lo que sí llama mi atención, y también lo daré a conocer en las próximas semanas, es un departamento en el extranjero.
O sea, se van a agregar un terreno y una propiedad más. Exacto. No, insisto, abogado Arturo Nicolás, no es un delito por sí mismo si coincide, si es concordante con tu declaración primero como funcionario público, porque esto tendría que estar todo declarado, y la otra que coincida con tus ingresos, porque pues entonces la pregunta es, ¿de dónde, verdad? Es correcto. Sí, por supuesto. En la denuncia que se va a presentar el día de hoy en la FGR, estamos señalando de manera puntual cómo se encuadran estos delitos. El primero de ellos es el delito de hechos por corrupción, que debemos recordar la bandera de este gobierno al inicio de esta administración, pues fue precisamente erradicar la corrupción. Y todo lo que está mencionando el señor Arturo Castagné nos lleva a la comisión de un delito que ha lacerado mucho a nuestro país, que es la corrupción. Nuevamente vemos como un servidor público al término de su función termina enriquecido. El año de Hidalgo, ¿no? Sus propiedades Así. obviamente se incrementan de manera exponencial e inexplicablemente no puede demostrar de dónde viene tanta riqueza. Es demasiada opulencia la que estamos viendo, y esto nos lleva también a la comisión del delito de enriquecimiento ilícito, que establece en el artículo 224 del Código Penal Federal, pues muy sencillo, si ella logra demostrar la legítima procedencia de estos bienes, no hay delito. Así es, eso hubiera sido la respuesta esperada. A ver, permítanme, aquí están mis escrituras, mis pagos, pedí crédito, este es mi salario, tenía una herencia. No, pero lo primero que hizo fue negarlo. O sea, ella cuando salió a la Casa del Dorado dijo, no hombre, pues yo ahí ni asisto, o sea, no tengo la menor idea. Y así uno tras otro lo intentó negar hasta que, bueno, pues el documento habla, no hay manera de negar lo evidente. Y lo que estamos señalando en la denuncia, Azucena, es que oscilan estos bienes, los que se presentan en la denuncia, en los 100 millones de pesos. Pues simple y sencillamente que salga y que justifique con documentos cómo es que obtuvo estos inmuebles. Pero el caso particular, por ejemplo, del departamento de Monterrey, que se está señalando aquí incluso... San Pedro Garza García, ¿no? Es correcto. El municipio con mayor ingreso en el país, el más rico, pues. Más rico. Efectivamente. Correcto. Se agrega las escrituras como dato de prueba. Se pide que se haga toda una investigación, que se acuda a la notaría a verificar que existen esas escrituras para demostrar que es toda una maquinación, porque pidieron un crédito para comprar un departamento que cuesta 28 millones de pesos, pero lo compraron, digamos, en oferta, en 4 millones de pesos. Ah, caray. Estamos pidiendo eso, que se establezca el valor real de este inmueble mediante una investigación, que se explique cómo es que el esposo de Rocío Nale compra este departamento y abona 1,5 millones, no explica de dónde viene este recurso, y después contrata un crédito a 10 años para el resto del crédito. Este crédito es entendible que lo pagara en 10 años, sin embargo lo paga justo cuando su esposa era secretaria de Energía, lo liquida en menos de la mitad de tiempo, en 4 años, y obviamente lo que señalamos en la denuncia, todos los elementos que nos ha dado el señor Arturo Castagné, pues es establecer cómo no hay una explicación lógica, y por el contrario, es muy probable que estos recursos provengan de la función que ella desempeñaba como secretaria de Energía, porque debemos recordar que tuvo presupuestos No. por 16,000 millones de dólares. Claro, dinero hubo, por supuesto, ella lo manejaba, se maneja a discreción, ¿no? Claro. Porque luego muchas de las obras se dice, es que no podemos dar detalles porque por seguridad nacional. En eso se han abrigado los casos de corrupción que seguramente vamos a conocer en los próximos años, ¿eh? O sea, lo que conocemos hoy se va a quedar chico a lo que vamos a conocer en los próximos años, Arturo. Ahora, me dices, ahora vamos a regresar del corte y te voy a pedir que hagamos nada más un resumen. En esta denuncia vas a presentar cuántas propiedades, cuántos departamentos, cuántos terrenos, y luego me dices, aún hay más, como decía el clásico. Es correcto. ¿No? Y abogado, pues nos cuentas cuáles pueden ser las sanciones. ¿Alguna amenaza? Sí, por supuesto he sido objeto de múltiples amenazas, obviamente muchas difamaciones. El día de ayer mismo circularon ahí una serie de cosas que ni al caso, ¿verdad? Entonces, sí se siente uno totalmente indefenso, Azucena, porque, y lo sé, estoy consciente que estoy enfrentando a todo un aparato gubernamental,
no me voy a callar, no voy a dejar de denunciar, porque estamos cansados los ciudadanos de esta Regresamos situación. con eso, por favor, Arturo, abogado. Regresamos. 7:45. Gracias por continuar aquí en la cabina. Arturo Castañer, que ha denunciado las muchas propiedades de Rocío Nale, candidata a la gobernatura de Veracruz, y el abogado Arturo Nicolás Baltazar. A ver, para hacer un resumen, Arturo, hoy van a presentar esta denuncia en la Fiscalía General de la República por enriquecimiento ilícito, corrupción y uso de atribuciones ilícito de atribuciones y facultades. ¿Cuántas casas, cuántos terrenos, cuántos departamentos? Sí, se está denunciando principalmente el departamento de San Pedro Garza García, el terreno que compró su esposo ahí mismo en el fraccionamiento El Dorado de 555 metros cuadrados por 7.5 millones, y algunas otras propiedades, pero básicamente es por estos dos que estamos presentando más esta denuncia. Y luego señalando la de Tabasco, perdóname, la del fraccionamiento El Country, y una casa más en Coatzacoalcos. Y luego me dices, hay otros dos, uno en Estados Unidos y otro más en Monterrey. Sí, el terreno de Monterrey, insisto, no lo he dado a conocer y no quisiera, por el momento hasta no, a mí no me gusta hablar de algo hasta que no lo soporto con evidencias. Y también de la propiedad que tiene en el extranjero. ¿En dónde? Si me lo permites. Sí, bueno, yo te pregunto y tú respondes lo que se pueda, sí, ¿no? Es en los Estados Unidos. En Estados Unidos. Sí. Oye, Arturo, ¿por qué lo haces? Mira, insisto, Azucena, yo creo que como ciudadano es ofensivo, habiendo tanta necesidad en nuestro país. Es indignante ver cómo pues todos salimos a trabajar, a querer formar un patrimonio y como bien lo mencionabas al principio, pues no es pecado hacerte de una casa. El problema para Morena sí, pero digamos para la clase media, bueno, para todos es una aspiración tener una casa, pero pues la señora tiene 7. Está bien, qué bueno. ¿Y de qué tamaño? Si se pudiera comprobar por qué. ¿Y por qué te metes ahí? Pues porque es una funcionaria pública. Claro. Porque el dinero podría venir de los recursos públicos que son los de ustedes, los de los ciudadanos, los de nosotros, ¿no? Es correcto. Y sobre todo cuando ella manejó una de las obras más importantes del gobierno, con un presupuesto que no ha tenido límite, porque bueno, inicialmente ella habló de 8,000 millones de dólares, vamos arriba de los 20,000 millones de dólares, y no funciona la refinería, no ha refinado un solo barril de petróleo. Entonces es verdaderamente grotesco para todos los ciudadanos mexicanos. Yo no estoy hablando únicamente por los ciudadanos veracruzanos, porque esto es ofensivo para todos. Y yo de verdad creo que todos y cada uno de los ciudadanos debemos de indignarnos ante una situación así, porque como bien lo mencionas, es del esfuerzo, del pago de los impuestos. Eso es el delito, no más, no es otra cosa. Es decir, ¿de dónde salió ese dinero que no coincide con lo que le pagan como funcionaria pública? Y sí coincide con que era secretaria de Energía, con que se hizo cargo de Dos Bocas, de la construcción que ni siquiera se entregó completa, con un presupuesto súper multimillonario. Ahora, van a instancias, abogado, pues que son afines de alguna forma al gobierno del presidente López Obrador y a Morena. ¿Qué esperan con estas denuncias? Claro, los veracruzanos seguimos creyendo en la justicia. No podemos dejar de creer en que en algún momento se hará justicia. Tenemos ya algunos ejemplos. Tenemos un exgobernador en la cárcel y consideramos que si se cumple con el Estado de Derecho, y esto es fundamental, Azucena, para el país, para Veracruz, si se cumple con el Estado de Derecho, tiene que haber sanciones penales que incluyen penas de hasta 15 años de prisión. Si recuperamos el Estado de Derecho, estas propiedades se tienen que incautar y tienen que pasar a formar parte del Estado. No, esperemos que no llegue a la Secretaría para defender al pueblo robado, porque ahí todos se lo vuelven a robar, pero sí que se incauten estos bienes, y si logramos recuperar el Estado de Derecho, esta persona no puede ser candidata a gobernadora, tiene que ser inhabilitada para desempeñar cargos públicos, y todo esto lo estamos solicitando en la denuncia. ¿Crees que le puedan dar trámite así antes de la elección? En un Estado de Derecho, y no podemos dejar de creer en la justicia, se tiene que hacer. Y si no, Azucena,
Te agradecemos este espacio porque los ciudadanos veracruzanos están muy interesados, pero debería de ser todo el país porque, como dice Arturo, se compraron estas propiedades con un recurso de todo el país. Le encargaron a la señora hacer una refinería, terminó su encargo y lo único que vimos fueron terminó muchas su encargo, que no la obra. Sí, se fue por una candidatura. Y solamente vemos casas millonarias, pero de la refinería lo único que sabemos es que se inunda. Pues sí. ¿Con qué cerramos, Arturo, por hoy? Bueno, yo haciendo un exhorto, insisto, a todos los ciudadanos mexicanos, que no nos quedemos callados, que ya, digo, esto inició con un tuit, pero debemos de pasar de las redes sociales a las cuestiones, a las acciones legales y no permitir, ¿verdad? Yo también convoco a los actores políticos a que se sumen a mi demanda, a mi denuncia, perdón. ¿Por qué? Porque yo veo, el día de hoy está Mario Delgado en el estado de Veracruz defendiendo a su candidata. Y yo lo menos que esperaría es que cualquier funcionario de cualquier partido político estuviera apoyando esta denuncia. Bueno, pues Arturo, muchas gracias por estar aquí. Abogado, gracias a los dos. Y si nos permiten, pues le damos seguimiento a este tema con ustedes. Mucha suerte en la fiscalía que van hoy. Muchas gracias. Tarde. Gracias, Arturo. Qué gusto verte. Gracias, abogado. Gracias, Zona. Gracias. Buenos días a los dos. Bueno.